Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo hacer esta espectacular cesta. Como veis, tiene una decoración muy alegre con esas macetas que hemos hecho con aplicaciones y con yoyos. La he puesto en ambos lados y luego lo que he hecho ha sido combinar la tela que he puesto aquí en la base con el forro. Yo la voy a utilizar para guardar proyectos y labores que tengo a medias, pero realmente la podéis utilizar para lo que os apetezca. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, dos lonetas con las que vamos a hacer la parte exterior. Esta que es oscura con estrellitas la voy a utilizar en la base y también en el forro. Y luego esta otra que es lisa en un tono claro es la que voy a utilizar en la parte superior donde voy a realizar las distintas aplicaciones. Para hacer las aplicaciones vamos a emplear, por un lado, este tipo de fliselina que es de doble cara. Como veis, por un lado es un papel, por el otro lado es brillante y nos va a permitir colocar las distintas piezas de una manera muy sencilla. También tenemos que utilizar restos, retalitos de diferentes telas con las que vamos a hacer las aplicaciones. Tenemos botones con los que vamos a decorar, hilo tipo perlé con el que vamos a hacer los bordados de los tallos de las distintas flores. Para el asa voy a utilizar este tipo de correa, que veis que es al tono de las telas que he utilizado. Y por último tengo estabilizador. Este tiene un grosor aproximado de medio centímetro, con lo cual va a permitir que el cesto quede con bastante cuerpo y forma. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Comenzamos cortando las dos piezas que van en la parte superior donde realizamos las aplicaciones. Tienen un ancho de 22 centímetros y un largo de 60. Doblamos la pieza a la mitad de manera que nos queda con un ancho de 30 y un alto de 22 y vamos a hacer justo una marca en la mitad con un marcador de los que podemos borrar para que nos ayude a centrar el dibujo. Y luego en uno de los dos lados hacemos una marca justo a 4 centímetros del borde. No hace falta que la hagamos completa, solo en la parte central, que también nos va a ayudar ahora a colocar el dibujo. Para pasar el dibujo a la tela yo me voy a ayudar de una tableta de luz para poderlo calcar con comodidad. También tenéis la opción de apoyaros directamente sobre una ventana, sobre el cristal y calcarlo. Entonces el dibujo, que lo vais a tener disponible para descargar en la página web, se va a componer de dos hojas que tenemos que unir y una marca que nos indica dónde está el centro. Entonces esta marca del centro la tenemos que alinear con la marca que hemos hecho del centro de la tela. Y el pie de todas las macetas lo vamos a alinear con la línea que hemos hecho a 4 centímetros del borde de la tela. Entonces alineamos ambas marcas, la horizontal de las macetas y la marca que corresponde al centro de la tela. Y entonces ahora ya podemos comenzar a calcar el dibujo. Comentaros que no hace falta que lo calquemos completo, simplemente unos puntos de referencia que nos van a servir luego para colocar las distintas aplicaciones. Yo, por ejemplo, hago estas marquitas y va a ser suficiente. Este es un marcador que luego se quita humedeciéndolo, pero podéis utilizar uno de los que se va con calor. ¿Veis? Simplemente con estas marcas que estoy haciendo va a ser suficiente. Lo único que sí marco completo es el tallo, porque el tallo lo vamos a tener que bordar. Así nos quedan preparadas las dos piezas. Como veis, no hemos marcado todo el contorno, sino simplemente unos puntos que nos van a servir de referencia para luego colocar las distintas aplicaciones. Vamos a comenzar preparando las aplicaciones que corresponden a las macetas y a las hojas, porque lo demás van a ser yoyos o botones. Mirad, he numerado las distintas macetas del 1 al 5 para que ahora, cuando calquemos las distintas piezas en la fliselina, luego no tengamos dificultad a la hora de identificar qué pieza corresponde a qué maceta. Entonces, como veis, lo que he hecho ha sido dibujar todas las piezas, las he ido numerando y lo he hecho dos veces para los dos lados de la bolsa. Recortamos a grosso modo las piezas que van a ir con la misma tela. Por ejemplo, la maceta número 1, corto las dos macetas de esta forma.
tomamos la tela en la que vamos a hacer la aplicación, que en este caso es este retal, colocamos la fliselina, veis que este es el lado brillante, este es el lado del papel, ponemos el lado brillante con el revés de la tela y con la ayuda de la plancha damos un poquito de calor, son unos segundos nada más, para que quede pegado. Y ahora ya lo que hacemos es recortar justo por el borde del dibujo. Y así nos quedan preparadas las dos piezas. Tenéis la opción de preparar todas las piezas ahora y luego pegarlas, o irlas pegando según las vamos preparando, que es lo que voy a hacer yo, porque son muchas piezas y luego va a ser más complicado, a pesar de que las estamos identificando, el irlas colocando. Entonces yo, por ejemplo, esta ya la tengo preparada, tomo la tela donde voy a hacer la aplicación, con la ayuda de un alfiler vamos a rasgar el papel, porque si no es bastante difícil separarlo. Lo retiramos, buscamos su posición, que en este caso es justo aquí. Vemos que aproximadamente está bien colocada con los bordes que hemos dibujado antes y damos calor. Y de esta manera ya tenemos la primera de las macetas preparada. Ahora en este caso tenemos que pegar encima un corazón que lleva. Bueno, pues elegimos otra tela y lo vamos pegando. Comentaros que en la maceta 2 y en la 4 veis que están compuestas por dos piezas que van superpuestas. Veis que hay unos puntitos que he dibujado, entonces la maceta la tenemos que cortar en dos veces. Por un lado esta pieza incorporando los puntitos y luego la parte superior que irá pegada encima de la pieza que es más grande. Voy a preparar todas las macetas y las hojas y continuamos. Ya tenemos preparadas todas las aplicaciones. Ahora lo que tenemos es que coserlas para que queden definitivamente unidas. Para ello tenemos un par de opciones: hacer un festón alrededor, bien a mano o bien a máquina, o también utilizar una costura recta a máquina con un hilo que haga contraste justo pegadito al borde para que resalten los contornos de las piezas. Es una cuestión del gusto de cada uno. Cualquiera de las dos opciones os va a quedar bien bonita. En caso de que no tengáis fliselina para hacer las aplicaciones, lo que tendréis que hacer es recortar directamente las formas que queremos aplicar en la tela principal y luego sujetarlo a la tela, en este caso en tono beige. ¿Cómo lo vamos a sujetar? La manera más sencilla es con unos alfileres y entonces ya haríamos el paso que vamos a hacer a continuación. También otra forma para que quede más similar a la entretela de aplicación sería poner un poquito de pegamento, eso sí, un pegamento que sea lavable, podría ser bien en barra o bien escolar de estos que son líquidos, o también existen por supuesto pegamentos específicos para hacer aplicaciones. Cualquiera de estas opciones podría ser un sustituto a la entretela de aplicación. Mirad, ya he hecho el festón en todas las piezas que hemos aplicado, que son las macetas. Como veis queda bien bonito. Ahora lo que vamos a hacer son las flores. Para ello vamos a hacer una serie de yoyos partiendo de círculos de diferente tamaño en función del tamaño final que queremos de cada una de las flores. Y las medidas son las siguientes: 7 centímetros, 8, 5, 8, 5 y 9. La maceta número 4 la vamos a hacer poniendo un botón grande, y esta segunda flor que tiene la maceta número 2 se compone de 5 pétalos, que son 5 círculos de 6 centímetros cada uno, que luego os enseñaré también cómo la vamos a hacer. Ahora comenzamos haciendo cualquiera de los yoyos para que veáis cómo se hacen y cómo los colocamos. Para hacer los yoyos lo único que tomamos es un círculo de la tela que nos interese. En este caso no hace falta doblar hacia el interior el borde porque lo vamos a tapar con un botón, y pasamos un hilván, un hilo como estáis viendo, a puntadas pequeñitas para luego fruncir. Y ahora vamos a coser un botón justo en el centro para tapar los bordes de la tela, y además le va a dar un toque muy decorativo, puesto que lo que estamos haciendo es una flor. Ya tenemos el botón cosido y ahora colocamos la flor en su posición. En este caso va en la maceta que está en el centro. Nos aseguramos que está en su posición tapando todas estas líneas y vamos a dar unas puntaditas, como vais a ver, justo en el borde, metiendo y sacando la aguja prácticamente en el mismo sitio. De esta manera vamos a sujetar perfectamente el yoyo
con unas puntadas que van a quedar invisibles prácticamente. Voy a acabar de coser y os enseño cómo queda. Y así nos queda el yo-yo una vez cosido. Voy a preparar los demás yo-yos que nos quedan, voy a coser el botón y luego os voy a enseñar cómo hacemos la flor de 5 pétalos. Para hacer la flor con 5 pétalos cortamos 5 círculos de 6 centímetros de diámetro y cada uno de ellos hacemos lo siguiente. Lo doblamos a la mitad y vamos a pasar un hilván justo al borde de la tela. Cuando hayáis pasado el hilván, tiramos para fruncir, veis que se forma el pétalo y vamos a dar unas puntadas para sujetar este fruncido y que no se deshaga. Y ahora uniremos los 5 pétalos entre sí con unas puntadas. Vamos a intentar dejar el menor espacio posible en el centro para que luego lo podamos cubrir con un botón con facilidad. Vamos dando puntadas de esta manera, uniendo los pétalos. Mirad, así nos quedan los 5 pétalos unidos. Entonces, para tapar el centro voy a utilizar un botón en esta ocasión un poquito más grande y lo cosemos igual que hemos hecho con los distintos yo-yos. Cuando lo tengamos cosido, unimos los pétalos en su posición para formar la flor. Los vamos a unir del mismo modo, dando unas puntadas, aprovechando los dobleces que hacen las distintas hojitas. Colocamos la flor en su sitio y damos estas puntaditas que os comentaba. Mirad, ya tenemos todas las flores preparadas y ahora lo último que nos queda es bordar los tallos. Yo lo voy a hacer con un hilo tipo perlé en tono verde y voy a hacerlo con una puntada que se conoce como punto de tallo, que os voy a enseñar cómo se hace. Simplemente se trata de ir avanzando desde atrás, ¿veis dónde está ahora el hilo? Avanzo y saco la aguja por donde había terminado la puntada anterior. De esta manera hace un efecto muy bonito, le da un cierto grosor a la puntada. ¿Veis cómo se hace? Vamos a volver a introducir la aguja avanzando y la saco justo donde terminó la puntada anterior. Es muy sencilla y con un resultado muy bonito. Voy a terminar de bordar todos los tallos y ya continuamos. Mirad, ya tengo preparadas las dos piezas donde he aplicado las distintas telas para formar las macetas con las flores. Y luego tengo otras dos piezas de tela que hace contraste con la principal, que miden 60 centímetros también de ancho, pero un alto de 19. Y como veis, en dos de las esquinas les he recortado un cuadrado que tiene 12 centímetros de lado. Y vamos a unir estas piezas de dos en dos. Ponemos derecho con derecho, alineando esta pieza más larga con la parte de la base de las flores. Alineamos muy bien y vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Ya he dado esta costura en ambas piezas, uniendo la tela oscura con la tela clara donde hemos realizado las aplicaciones. Y también he puesto por debajo el estabilizador. Para ello he cortado una pieza que tiene un tamaño de 60 centímetros y un alto de 39. Y de nuevo, en las esquinas he cortado un cuadrado de 12 centímetros. Y ahora lo que hacemos es poner derecho con derecho, dejando el estabilizador hacia nosotros. Vamos a alinear muy bien las piezas y daremos una costura en los laterales y también en la base con un margen de 1 centímetro. Con estas tres costuras dadas, lo que hacemos antes de continuar es, como siempre que utilizamos estabilizador o guata, retirar el exceso con la ayuda de una tijera pequeña. Cortamos justo al borde de la costura para evitar que quede muy abultado cuando volteemos el trabajo. Y con el exceso de guata retirado vamos a formar las esquinas, que son la base ya de nuestro cesto. Simplemente lo que tenemos que hacer es alinear costura con costura. Aprovechamos estas mismas pinzas
para sujetar las telas y daremos de nuevo una costura con un margen de 1 centímetro, y una vez que demos la costura también retiramos el exceso de estabilizador. Ya tenemos la parte exterior preparada, he hecho estas 2 costuras y he cortado también el exceso de estabilizador. Ahora vamos a preparar el forro. Para ello tomamos 2 piezas que tienen el mismo tamaño que el estabilizador, es decir, un ancho de 60 y un alto de 39 centímetros. Y de nuevo en las esquinas les hemos recortado un cuadrado de 12 centímetros de lado. Tenemos 2 piezas, pondremos derecho con derecho, alinearemos perfectamente los bordes y daremos una costura completa en los laterales. Y aquí en la base vamos a coser desde un extremo hasta aproximadamente aquí, voy a hacer una marca. Dejamos un espacio sin coser de unos 8 centímetros y luego cosemos desde la marca hasta el final. Y cerramos las esquinas del mismo modo que hemos hecho en la parte exterior. Simplemente tomamos la pieza de esta manera, alineamos costura con costura, sujetamos con alfileres o pinzas y damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Tenemos ya estas 2 costuras dadas y ahora lo que hacemos es voltear la pieza del forro dejando el derecho hacia afuera. Y ahora vamos ya con el montaje final de la cesta. Vamos a colocar ahora las asas. Tienen un largo de 40 centímetros. Van a quedar bastante cortitas porque quiero que el trabajo tenga aspecto de cesta. Si os gusta más como bolso, tendríais que poner al menos 60 centímetros. Lo que hacemos es irnos a cada una de las costuras que tenemos en los extremos. Con la ayuda de una cinta de medir, tomamos una referencia de 15 centímetros. Voy a hacer aquí una marca. Y entonces sujetamos a continuación esta cinta. Ponemos una pinza. Y ahora hacemos lo mismo justo en el otro extremo. Busco la costura. Tomamos también esta medida de 15 centímetros. Hacemos la marca correspondiente. Sería aquí. De alinear la tela con el borde del estabilizador y también sujetamos el asa. Voy a hacerlo con el asa que va en el otro extremo. Ya tengo sujetas ambas asas con pinzas y ahora lo que vamos a hacer es tomar el forro y lo vamos a meter en el interior poniendo derecho con derecho. Vamos a buscar las costuras de ambas piezas y las vamos a alinear. Y sujetamos con pinzas en ambos extremos. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es estirar. Ambas piezas miden exactamente igual y vamos a ir acomodando el forro y la tela exterior con la ayuda de las pinzas que teníamos. Y con ambas piezas ya acomodadas, el forro y la parte exterior, vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro. Cuando hayáis dado el pespunte, como siempre, recortaremos el exceso de estabilizador. Ya he dado el pespunte y he recortado el exceso de estabilizador y ahora solo nos queda ir al fondo del cesto, buscar la apertura y voltear nuestro trabajo. Ya he volteado, no os enseño todavía el resultado, pero os anticipo que es precioso. Ahora lo único que nos queda es cerrar esta apertura que hemos dejado para voltear. Entonces, como siempre, 2 opciones. Cerrar a puntada escondida o bien dar un pespunte a máquina con hilos al tono, que es lo que voy a hacer yo. Realmente es un fondo de una cesta que prácticamente no se va a ver. Lo único que tenemos que hacer es alinear los bordes de la tela y bien a máquina o bien a mano coserlo. Mirad, ya he acomodado el forro en el interior, he cerrado la apertura y comentaros que en esta zona no le voy a dar pespunte porque precisamente he utilizado la misma tela en el forro que en la base para que haga este efecto. ¿Veis cómo ha quedado el cesto? Me parece que realmente es espectacular. Yo lo voy a utilizar para las labores, pero lo podemos usar prácticamente para cualquier cosa. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.